Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Edición 254 con un invitadazo, un referente en la materia, socio fundador de una firma que es referente, obviamente, en el mercado para todos nosotros, Nazar y Asociados, y por supuesto, bueno, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Premio Nacional de Jurisprudencia, un reconocimiento jurídico que se da obviamente, por esta Barra Mexicana Colegio de Abogados, a un jurista del tamaño, ¿sí? Y del prestigio que ya lo caracteriza hace ya algunos años, muchos años, yo diría, ya picando piedra y construyendo y volviendo a construir y volviendo, como mi querido José Luis Nazar, que yo me siento muy privilegiado de conocerlo ya algunos años ya para atrás y que siempre ha sido una referencia para mí en todo este tema penal. Y ahora nos trae un tema que me encanta porque yo me he metido mucho al tema de este concepto de materialidad en la parte contable, en la parte de la auditoría, en la parte de prueba, ¿sí? Obviamente, pues todo esto pues a partir de 2014 la autoridad fiscal incorporó, y que hoy, bueno, pues para 2026 está pues tratando de perfeccionar, tratando de agregar más mecanismos obviamente, de fiscalización, ¿sí? Así que, pues, traíamos un mandato constitucional y entonces trata de armonizar con el código en relación con los delitos en los cuales pues resulta procedente, así lo voy a aprovechar, yo voy a tomar clase porque mi maestro está presente y mi amigo, y es un referente, es un privilegio para nosotros contar. Puedo leer de veras mucho su currículum, no necesita ni grandes presentaciones ni nada de nada. Su propio nombre, sí, José Luis Nazar, habla por sí solo, prácticamente su nombre es la presentación que hoy vamos a hacer. Así que, pues sí, con este tema que estoy comentando relativo, pues sí le tengo que preguntar estos falsos comprobantes fiscales, las consecuencias jurídicas, pues todo este tema que esta reforma en el ámbito penal, específicamente por cuanto hace a la prisión preventiva oficiosa, pues se enfoca, por así decirlo, él me va a corregir, pero en combatir cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, que no solamente atañe a la existencia de comprobantes apócrifos, que era lo que nosotros decíamos, sino también aquellos comprobantes que, siendo o considerándose auténticos, por permitir, inclusive nosotros decíamos, oye, es que se permite identificar al receptor, al emisor, la hora de elaboración, la fecha y lugar de expedición, el flujo de efectivo, ¿sí? Inclusive, ¿cómo va a ser falso si proviene de plataformas digitales del propio SAT y de los PAC famosos? ¿Sí? Ah, es que contienen información falsa, ¿ok? ¿Sí? Contraria a la realidad o es inexistente, ya que la operación, el servicio, el producto, el bien que pueden llegar a amparar, pues no se entregó, no se realizó, no se generó. Entonces, pues a mí se me hace pues voy a seguir combatiendo esta conducta a través, pues por supuesto, de todas estas reformas, ¿sí? Que, pues por supuesto, es atacar la génesis de la problemática. ¿Y quién mejor que el señor don José Luis Nazar para decir, oye,
Y sí lo va a lograr la autoridad. ¿En dónde queda parado el contribuyente con esta auditoría express? Ya traemos un 69B. O sea, ¿dónde tenemos ese tema? Ahora resulta que no solo tenemos que acreditar elementos de existencia eh, en el 69B, sino que ahora en esta nueva auditoría, pues tenemos que presentar las pruebas que a mi juicio, pues partirán de tener que acreditar que tengo activos, personal, infraestructura, capacidad material. Pero yo siento que como es una facultad de comprobación, pues la autoridad me va a pedir la contabilidad, o sea, contratos, expedientes, hasta fotografías, hasta todas las cotizaciones, las bitácoras, todo el entregable para confirmar que su presunción no es falsa. Y entonces ahí, pues simultáneamente, además de que me pueden cancelar los certificados, simultáneamente podemos tener un problema de índole penal y ahí acudir a los expertos, a los mejores, como José Luis Nazar, para decirle, oye, José Luis, ¿qué onda? La autoridad está querellándose de manera simultánea. Podemos encontrarnos en un delito fiscal. ¿En dónde está parado el contribuyente de acuerdo a esta presunción fiscal, presunción de falsedad de comprobantes? Esta materialidad sirve, funciona, resuelve, acredita cuando es un concepto fiscal indeterminado. No sé, yo tengo que decir esto porque ando caliente con el tema, ando medio apagadón, ando medio... Y entonces queda perfecto traer aquí a mi maestro y a mi amigo, aquí a la comunidad Orfe, a que nos diga, oye, José Luis, ¿dónde está parado el contribuyente con esta reforma fiscal? Bienvenido, don José Luis Nazar, está aquí presente, invitadazo de lujo. Gracias por hacer posible este conversatorio que va a ser, por supuesto, invaluable, inmemorable. Así que está con nosotros aquí don José Luis Nazar. Bienvenido, querido amigo, gracias. Gracias a ti, querido Carlos, sobre todo tan inmerecidos elogios que me hiciste el favor de que hasta yo me los voy a creer, pero para mí es un gran compromiso, así como haber recibido el premio, mantenernos en pie de lucha en todo lo que nos está pasando. Saludo a tus muchos escuchas, que es la segunda vez que me invitas y cada vez te veo con más éxito. No te veo más joven, pero sí con más éxito, lo que me da mucho gusto y reitero mi agradecimiento por las expresiones hacia mí. Soy un humilde campesino del derecho que lleva 35 años empezando su curso de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho con una frase que hoy más que nunca es una realidad. Digo, muchachos, el jus puniendi, el derecho penal es el arma más peligrosa en manos del autoritario. Porque el derecho penal se aleja de su última ratio y se vuelve el arma fundamental para doblar voluntades. ¿Y por qué escogimos este tema? Porque hemos venido viendo que la autoridad se ha acomodado en diversas modificaciones legislativas las leyes ad hoc. Ustedes son víctimas de una de ellas, la ley de amparo. ¿Cómo les terminó por prácticamente es pague ahora y discuta después? Nuestra figura fundamental. Pero para entender el contexto en el que me gustaría charlar con ustedes, voy a hacer un poquito de memoria. El sistema penal mexicano en el 2008 sufrió una transformación que lo vino a poner a la par de todos los sistemas jurídicos, sobre todo en América. Abandonamos el sistema tradicional, que era una forma mixta de litigar, para pasar al sistema penal acusatorio. En aquellas mesas donde discutíamos la implementación del sistema, en el cual debo dejar claro que en su pureza estricta creo fielmente, la autoridad fue insistente y lo logró en bajar el estándar de prueba necesario para que una persona fuera investigada
por un hecho, ojo aquí, con apariencia de delito. Y a cambio, lo que nos ofrecía con tal de acceder a esta laxitud de la prueba, nos ofrecía dejar prácticamente en el cajón la prisión preventiva como una medida verdaderamente última. Nos decía, les vamos a bajar el estándar de prueba para investigar a una persona, pero les vamos a prometer que mientras dura la investigación, al menos ese investigado o llamado imputado no va a ir a prisión preventiva. Pues con el tiempo nos tenemos que dar cuenta que es totalmente al revés. Y aquí lo peligroso de quienes estemos asesorando. Y entro al tema. Decía yo que ha habido una serie de modificaciones y mencioné como un ejemplo la ley de amparo, pero una de las que más me ha venido llamando la atención desde el 2013 es primero la coexistencia que permitió la reforma, si mal no recuerdo, el 108 del Código Fiscal, de que convivieran la defraudación fiscal y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, que como muchos de ustedes recordarán, estaba en el Código Fiscal. Era un delito de naturaleza fiscal. En el 115 bis, si mal no me acuerdo el código. Pasa esta figura típica, se deroga del Código Fiscal, se viene 100% al Código Penal y se amplía su espectro. Es decir, el origen ilícito no es solo fiscal, sino también es de cualquier otra conducta antijurídica. Lo de suyo es que no está mal. Lo que argumentábamos en ese momento histórico era, ¿cómo puede ser ilícito un dinero el cual no te enteré porque tuvo que haberlo tributado? Si lo tributé, lo causé de una actividad lícita y como consecuencia no puede ser operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desafortunadamente, y lo digo en el mundo, las corrientes fueron acomodándose hasta entender en el mundo penal que ese dinero no enterado y posteriormente manejado en sistemas financieros, en la compra de bienes, se volvía ya un dinero ilícito y así llevaron resolución tras resolución hasta crear un criterio definido. Muy bien, pero por si fuera poco, lo que ahora está haciendo el Estado mexicano con esta nueva amplitud de la inclusión de esta materialidad, porque ya, como bien lo decía el doctor, ya existía en nuestras leyes, es crear una presunción. ¿Qué entiendes, qué se entiende fiscalmente por materialidad? Saben mejor que yo. Es esta nueva obligación introducida en el Código Fiscal se amplía para que todos los comprobantes emitidos por los contribuyentes deban amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Se trata, pues, de una expresión práctica, profesional ante el Servicio de Administración Tributaria. Esto se conoce en los tribunales penales, fiscales y en todas las leyes como una materialidad de la operación. Es decir, una materialidad del acto jurídico practicado o de la operación económica llevada a cabo. Ya veníamos lidiando con muchos requisitos, como lo mencionaba mi amigo Carlos, que pagaran cheque nominativo, que viniera al portador, que no depositaras tanto tiempo de efectivo. Adecuadamente se nos venía cerrando el circo, pero siempre, y aún los viejos abogados lo sabemos, conservábamos en nuestro favor el hecho de que la autoridad fiscal abría el campo para que previo a pasar al derecho punitivo se desahogaran ante ella las pruebas que determinaran o no un crédito fiscal válido. En caso de que no, se procedería, como ustedes recuerdan, a la querella, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente, el Código Fiscal de la Federación obliga al contribuyente, a nosotros los contribuyentes, a demostrar ante ellos
las operaciones amparadas con esos comprobantes fiscales. Tenemos que, a juicio Ujú, ampliado de ellos, acreditarles que tienen una sustancia económica. Y yo no sé en su materia, pero en la mía, yo no tengo por qué probar nada. El Estado tiene la obligación de probarme todo, 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 todo. Pero si yo tengo que ir ante la autoridad administrativa, que es el SAT, a ujú, acreditarle algo que ellos pueden determinar que no es existente, yo voy a sufrir consecuencias penales por ese hecho. Ahí mismo en el propio ordenamiento se establece que los comprobantes fiscales que no cumplan con el requisito establecido en el propio código se tildan de falso. Y ujú, como consecuencia, mi conducta va a adecuarse a lo previsto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que cito, ujú, se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expira, está bien, enajene, está bien, compre, adquiera comprobantes fiscales. Falso. Es decir, vamos a imaginar que no estamos en México y que estamos en un mundo de economía informal. Es decir, que viene el pintor Juan Pérez a pintar mi oficina y que él pues, no tiene ni siquiera un RFC, lo que hace es ser un pintor que compra en cualquier papelería una pintura blanca y me pinta el muro y yo pues tengo que pagar desde mi cuenta fiscal. El señor no puede emitir una, un comprobante fiscal válido en términos de ley. Pero este es un ejemplo mínimo. Ahora, pensemos en aquellos que no logran las exigencias a las que me voy a referir y que y por ello hace que la autoridad administrativa presuma falsedad. Y no solo presume falsedad para efectos penales. ujú, Y ahora regreso a conectarme con lo primero que platiqué. Estos efectos penales se van a dar con un estándar mínimo de prueba. Pero además, no solo eso, no me van a permitir ni tener conocimiento, ni argumentar frente al Ministerio Público la realidad de esa operación que el SAT consideró presumida. Yo un día voy a salir a dejar a mis hijos al kinder, madera, y me van a detener con una orden de aprehensión donde el juez está castrado para ver si tengo o no derecho a la libertad, me va a tener que dejar en la cárcel para que yo pruebe la realidad de la operación. Y entonces, ¿en qué momento los perdimos? Eso es la ujú, prisión preventiva oficiosa. Con un estándar mínimo de prueba, yo no te voy a poner, no me voy a poner a ver si tienes un riesgo de fuga o si pones en riesgo a las víctimas. No, la Constitución me ordena, ojo, que mientras te investigan por un hecho con apariencia de delito, tú estés en la cárcel. Se le olvidó al legislador constituyente al reformar este artículo 20 con 19 constitucional que establece la prisión preventiva, que tenemos un cúmulo de sentencias internacionales que nos ujú. ordenan dejar sin efectos la prisión preventiva. Pero también, con un desequilibrio de poderes, pues legislan para que los jueces sean relevados de su obligación de considerar las sentencias extranjeras. Y todo va a depender de que alguien en una oficina del SAT, que ustedes conocen mejor que yo dónde está, Ujú. decidió que mi comprobante fiscal era falso. ¿A través de qué? De una presunción. Y voy a ser Presunción. muy insistente en este tema. Ya tenemos claro entonces, como lo decía el doctor, que la operación simulada se equipara legalmente al de comprobante fiscal falso. Y entonces, ¿qué se considera así?
un comprobante fiscal falso es cuando no sea real o existente. Cuando no se esté sustentado en un acto jurídico legítimo y que carezca de materialidad, trazabilidad y razón de negocios. Por lo que ya no basta con poseer ese documento físico o digital en los términos que bien decías, Carlos, de haberlo obtenido inclusive verificado su legitimidad de existencia fiscal, ese documento que a mí me amparaba para decir, yo pagué esto por esta razón, como consecuencia lo voy a deducir, ya no es suficiente. ¿Qué pasa si un cliente mío viene a hacerme una consulta? Dura 3 horas la consulta, una simple plática, le emito un comprobante fiscal, la autoridad le va a decir, oye, ¿y dónde está el escrito, el estudio, la opinión, la defensa que te hizo José Luis Nazar? No, 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 nada más fui a platicar con él y por eso me cobró $300,000. ¿Falso? Presuntivamente falso. Y eso lo va a llevar a la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué estado de inseguridad? Y toco el 69B, porque el 69B, como ustedes lo saben, permite a la autoridad fiscal la inexistencia de operaciones cuando determinan, pues, la inexistencia de operaciones cuando el contribuyente no cuente con activos suficientes. ¿A juicio de quién? Personal necesario. ¿A juicio de quién? Infraestructura física. ¿A juicio de quién? Capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios o producir los bienes. Supongamos que yo celebro una operación hoy con una empresa en la que los tiene, es decir, cumple con los requisitos. El próximo año la incorporan al 69B. El ayudante del contador, por no decir el contador, no ve su buzón fiscal, no se da cuenta, queda firme esta determinación y la autoridad viene contra mí y me dice, oye, tú celebraste una operación con una empresa que hoy me tiene el 69 y la celebraste hace tanto tiempo y como consecuencia es falsa y como consecuencia te vas a ir a la cárcel. Quiero dejar claro que este tema de la prisión preventiva oficiosa es a partir de este ejercicio fiscal. Pero todos nosotros hemos tenido clientes asesorías donde me dicen, oye, en el momento en que yo contraté al pintor, pues él me trajo una factura de una empresa, la que yo validé porque era una empresa que no tenía problema, y esa empresa 3 años después cayó en el 69 y me están retrotrayendo la consecuencia. Pues hemos ido, muchos penalistas hemos ido con este argumento a los tribunales penales y no hemos encontrado un criterio sólido o al menos seguro que nos permita transitar por este camino de la irretroactividad prohibida y de que no voy a conocer lo que la empresa va a suceder dentro de 3 años ante un delito doloso de esta naturaleza. Bueno, esta era la defensa. Todo cambió, cambian los tribunales, cambia el método de selección de muchos de nuestros jueces y magistrados, entre acordeones o no, perdónenme si ofendo a alguien, entre acordeones o no, no todos nuestros juzgadores tienen el deseo de hacer lo justo, a veces nada más tienen el deseo de hacer lo que les pida, y sobre todo en la materia en la de ustedes o en la mía. Y entonces esto me llegó a preguntarme, ¿y ahora cómo nos vamos a defender a ese individuo que por mandar pintar, o a ese individuo que vino a consultarme y yo por no emitirle ningún documento por escrito, lo tacharon de falso? O bien, a ese individuo que aceptó una factura cuya empresa muchos años después vino a ser declarada en el 69. Pues ponderando las presunciones. La presunción fiscal, perdón si soy reiterativo,
Si bien es cierto, es una presunción juris tantum, no puede decirse que sea una presunción legal, es decir, que sea una obra del legislador. Tampoco puede decirse que sea una presunción judicial, porque no es una presunción del juez. Sigue siendo, y de la propia redacción lo desprendo, una presunción de naturaleza administrativa. Porque lo dijo, lo abrió el legislador y dijo, bueno, el juicio del SAT es entonces a una autoridad administrativa, únicamente a una autoridad administrativa a la que se le está dando el permiso de presumir como falsas o como simuladas esas operaciones o comprobantes. Es decir, a los auditores fiscales. Ellos van a decidir en la práctica de la auditoría, y de las cuales yo nunca he estado más que como víctima cada ratito, por eso soy amigo del doctor Orozco, entonces ya me siento seguro. Estos auditores fiscales, obedeciendo o no a donde los colocó esta nueva disposición, van a decidir si es esta presunción. Y con esta presunción administrativa van a querer vencer una presunción penal, que es la presunción de inocencia. No olvidemos que las presunciones administrativas son simples reglas de eficacia para determinar la existencia de la realidad no probada. Repito, reglas eficaces, pero nunca dije reglas suficientes en materia penal. A través de esta presunción se releva, se dispensa la prueba para dar por un hecho algo determinado. Y entonces la pregunta es, ¿esta dispensa de prueba puede traer efectos de privación de la libertad? ¿Puede traer efectos de afectación en el ius puniendi, en el derecho penal? La respuesta y la lucha va a ser no, no puede. Porque esta presunción administrativa solamente se le da a la hacienda pública. Ellos pueden presumir, pero esto no releva a los operadores del sistema penal, a los actores del sistema penal, no los releva de las obligaciones inherentes en materia procesal, como lo es el Ministerio Público. No debe de darse por relevado de acreditar la inexistencia de la materialidad. Él puede recibir la querella de la Procuraduría Fiscal en contra del contribuyente al que se le determina una presunción administrativa de falsedad o de inexistencia, pero eso no lo releva de no acreditar en su hecho con apariencia de delito que esta presunción tiene un efecto más allá, tiene un efecto probatorio eficaz. Tiene entonces la Fiscalía de acreditar con cierto grado de certeza que esta falsedad o estos actos simulados tienen una realidad fáctica. Pero vuelvo a tal como empecé la charla de hoy, gracias por escucharme, por cierto. Esta obligación del Ministerio Público la redujimos en el estándar probatorio. Recordarán que el artículo 19 constitucional rezaba que tenía que darse por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y ahora establece que tendrá que acreditarse la posible participación en un hecho con apariencia de delito. Pues yo llegaría, siendo fiscal, a decirle al señor juez, a través de la presunción fiscal, tengo noticias que este señor contribuyente pudo haber hecho una deducción falsa. No, no debe de ser así, porque esto tampoco releva al juez de su obligación de valoración. Muchos años estuvimos luchando
para que el principio de presunción de inocencia se considerara como una formalidad del procedimiento dentro del 14 constitucional. Sin embargo, en el 2008 se logra que este principio de presunción de inocencia se desprendiera de la formalidad del procedimiento y se incrustara en la garantía procesal del 20 constitucional. Pero eso no está relevando la autoridad de que si esta presunción se va a usar, esta presunción administrativa se va a usar para efectos penales, tengan los mismos estándares y requisitos que requiere una presunción penal. Y si la autoridad administrativa no tiene el arma para hacerlo, el Ministerio Público, la Fiscalía, debe de tener. Recuerdo y cito una jurisprudencia de la Corte, porque todavía estoy de acuerdo como la festejé, que establece que la presunción de inocencia, voy a leer la voz de la jurisprudencia, dice presunción de inocencia, la aplicación de este derecho a los procedimientos administrativos sancionadores debe de realizarse con las modulaciones necesarias para ser compatible con el contexto que se pretende aplicar. Traduzco mi entender. Esta presunción administrativa tiene que cumplir con el estándar de la presunción de inocencia para poderse usar en la materia penal. Si no, pues, ni la consideres, ni la veas como un estándar mínimo de prueba. No se da, no se perfecciona. ¿Por qué? Porque, como decía hace ratito, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos. Dentro de esos derechos está consagrado específicamente que todos los individuos sujetos a un procedimiento penal tienen, no quisiera decir tenemos, tienen derecho a ser presumidos inocentes. La presunción de inocencia, entonces, para ir actualizando un poco la idea, debe de verse desde esos tres aspectos a los que me voy a referir un poquito más adelante. Pero debe de distinguirse principalmente de tres conceptos. No puede permitirse que al usar una presunción administrativa se confunda al medio de prueba con el juicio de la prueba y con lo probado. El medio de prueba lo tiene la fiscalía. El juicio de la prueba lo tendría que hacer venciendo la presunción de inocencia. Y el juez debería de considerarlo aprobado si y solo si no se me revierte la carga al imputado. En efecto, el proceso mediante el cual un juez conoce el inicio de una causa es a través del medio de prueba. Este instrumento solamente nos va a acercar a los hechos, pero no nos debe de decir que son hechos delictivos. No basta teniéndolo como medio de prueba que utilizó los auditores del SAT. El juicio de prueba tiene que resistir la investigación profunda, real, profesional del Ministerio Público, para así y solo así someterlo al sistema de valoración judicial en manos de un juez que pueda o no determinar la culpabilidad de un individuo. Recordemos que lo que antes llamábamos indubio pro reo, el que duda absuelve, ahora debemos decir que para que me sea imputada una conducta como penalmente responsable y como consecuencia, para que me sea decretada una pena, es necesario que la fiscalía, órgano de prueba, venza más allá o actúe más allá o convenza más allá de una duda razonable. Y una duda razonable no puede ser una duda presuntiva. Debe de ser una duda probada. Es decir, debemos alinearnos de acorde a contar con los principios relacionados con la propia naturaleza, el propósito y el fin que se persigue por un lado.
Esto no debe de reñir con la Constitución. Y otorgar una presunción administrativa a los efectos del 113, a mi humilde opinión, está riñendo con la Constitución. No me urge porque no se lo decía a nadie, pero en cuanto yo tenga el primer momento que pueda tener el orgullo de defender una situación de así, estoy seguro que voy a llegar a la Corte con este argumento. La Constitución no puede verse vulnerada mediante una regla del Código Fiscal. No puede vencerse porque lo quiso así el legislador o el auditor. Tiene que mantenerse en mi beneficio. Y ahora sí voy a citar los tres aspectos de la presunción de inocencia. Esta ya multicitada, y que seguro ya los aburrí, concepto de presunción de inocencia. Decía yo que pasamos del indubio correo, que era la simple duda, a un efecto de onus probandi. La presunción de inocencia, decíamos que tiene tres ejes fundamentales. El derecho a la defensa, efectivo y real, durante todo el proceso. Es decir, me tienen que considerar inocente hasta que no exista una sentencia. Dos, esto que se llama regla de trato. El acusado no debe ser tratado como delincuente, ni como evasor fiscal. Pero lo más importante para los efectos de esta charla, y muchas gracias de nuevo, es dejar claro que no puede relevarse o revertirse, perdón, la prueba al acusado. Tú no solo presumas, que la operación es inexistente, pruébalo. Y no lo presumas porque no tenía activos, o no lo presumas porque no tenía la capacidad. No, no, no. Demuéstrame que el señor no me dio el servicio, demuéstrame que el señor no tenía la capacidad, a juicio de quién, demuéstrame que yo lo conocía, demuéstrame que es falso, demuéstrame que no lo hizo, etcétera, etcétera. Esto es tomar la presunción de inocencia como regla probatoria. Como exigencia probatoria, debe de ser de una manera positiva. Se deben de incluir en el procedimiento penal pruebas concretas que acrediten los extremos. Y vuelvo al ejemplo del 69B. Yo, es más, la fiscalía tendría que acreditarme que yo cuando adquirí esa factura, que no era de una empresa del 69B, esta empresa ya era una simuladora, y si me lo va a decir, me va a tener que decir por qué no la detectó con todos sus medios de control fiscales, por qué me obliga a mí a meter un radar que ellos con todo el poder y la información que les da el sistema de administración tributaria no se dieron cuenta. Si lo hicieron después, no puede ser mi responsabilidad, porque como medio de prueba no puede incorporarse en un sistema penal. Si la parte acusadora demuestra lo contrario, entonces seré condenado por una evasión fiscal en términos del 113. Pero, ¿por qué estamos fracasando, Carlos? Porque a todos se nos olvidó que la reforma constitucional del 2008 fue una reforma del sistema de justicia y de seguridad pública. ¿A dónde llego? Y con esto hago mi primera aterrizaje a concluir. Esa incapacidad de probar al Estado un hecho delictivo debe de revertirse mediante una ley inconstitucional, por cierto, para hacer que el ciudadano pruebe lo contrario. Esa incapacidad de haber adaptado al sistema penal del mundo o de casi todos los países del mundo, de haberlo basado en una investigación fundamental, esa frustración que tiene el legislador la va a repercutir en el contribuyente. ¿Por qué? Y lo mismo digo de la presunción de ingresos, es exactamente la misma historia.
Pensemos en el individuo que le deposita 3 millones de pesos de una donación de un papá a un hijo y que de repente tiene que explicar desde el penal de Guanajuato que era una donación. Le revirtieron la carga de la prueba. ¿Por? ¿En qué momento perdimos el freno actualmente? En el momento en que perdimos el equilibrio legislativo. En el momento en que no haya hombres, abogados y contadores como ustedes, que estemos dispuestos a dar la lucha para mantener en todos los ámbitos el respeto fundamental de todo gobernado, que es el derechos elementales derechos. Ya por eso, la Corte Interamericana ha reconocido que la presunción de inocencia es mucho más. Es un derecho fundamental, innegociable, inexorable e invencible. Y toda ley que la contradiga será y deberá ser rechazada en un mundo de derecho constitucional. Si la Fiscalía intenta revertir la carga de la prueba, compañeros, inviten a la Fiscalía al fracaso. La obligación probatoria nos modifique o no nos modifiquen el Código Fiscal, nos modifiquen las reglas o no nos modifiquen las reglas de contabilidad fiscales, no debe de soslayarse, no debe de conducir a nadie a una sentencia condenatoria sin una investigación estándar que venza los mínimos a los que me he requerido. Carlos, querido, no sé si fui lo claro que me hubiera gustado y les ruego una disculpa si así no fue. Muy claro esta preocupación que tiene el empresario, sobre todo teniendo razón en todo lo que dices y agradecerte que nos ilustres con ello. Este tema de ¿por qué te dejan sin operación? O sea, el empresario dice, oye, ok, presume, pero me suspendes certificados para poder facturar. Me das 5 días para presentarte y para desvirtuar la presunción que tienes hacia mí. Y luego me espero 24 días para que me digas si me cancelas definitivamente los certificados y me mandas a la muerte mercantil o a la muerte civil, como tú lo quieras, ¿sí? A la muerte comercial. O me dices que bueno, que lo que recibió la autoridad a su juicio fue suficiente para determinar que los comprobantes fiscales o que la presunción no era de falsedad. Es decir, que los comprobantes fiscales no amparan operaciones existentes, inexistentes, no ciertas o de actos jurídicos simulados. Estos 24 días, el empresario no puede facturar. Esta muerte preliminar no puede tener alguna defensa para que la autoridad no te tenga en ese prácticamente agonizando, porque si facturando los clientes no pagan, ahora imagínate, no te puedo enviar las facturas. Oye, ¿cuánto tiempo? 24. Y si la autoridad resuelve que no se desvirtuó la presunción, me manda un listado, fíjate, me manda un listado y luego quedan sin efectos generales los comprobantes y los manda al que hizo la deducción sin derecho a materializar y a desvirtuar la presunción, sino que me obliga a autocorregirme de manera directa en 30 días naturales. Naturales. En esos 30 días naturales, que no tengo derecho a presentar pruebas, sino que me obliga a autocorregirme, si pasan esos 30 días, también me manda a suspensión y a cancelación de certificados con sello digital. Es decir, puede matar a 2 contribuyentes en 24 días más 30. Y me vienen a la cabeza dos ideas. La primera es
Cuidado y te autocorrijas, porque te vas a hacer una confesión calificada de haber hecho operaciones con recursos de procedencia ilícita. Porque si te autocorriges implica que el servicio no fue prestado y que entonces esa deducción es falsa y que ese dinero que utilizaste en la deducción falsa es el Correcto. impuesto antijurídico del lavado de dinero. Por eso empecé esa cita. Y la otra que se me ocurre, y a lo mejor habrá la pena de escuchar a tus muchos grandes invitados en alguno de estas, ¿no será entonces una pena trascendente de esas que prohíbe la Constitución, en que en el 24 días, con el ánimo con la reversión de la prueba, me des una capitis diminuto para efectos comerciales? No es una prueba trascendente, como lo es el que no puedas combatir un aseguramiento de la UIF, sino que solamente a juicio de la UIF te quitan o no de la lista de personas no deseadas o como le llaman. ¿Que no es una pena trascendente esa? Alguna vez yo exploré un amparo y además que el juez no le quiso entrar por ahí contra un razonamiento de la UIF argumentando justamente que esta inclusión en la lista de personas que emite la propia unidad de inteligencia financiera es una prueba trascendente porque te da una muerte civil, bien lo dijiste, pero ahora te la da en 24 días con reversión de la carga de la prueba, sujeta a un criterio único con la amenaza penal encima. Correcto. Paso, mecha, O ¿no? sea, este tema eh, tiene muy preocupado al empresario porque ahora no solo tengo que elaborar un inventario probatorio con los proveedores, que ya venimos desde el 2014, hemos aprendido en empezar a documentar las transacciones para evitar que si el proveedor híbrido, que tenga operaciones reales y operaciones inexistentes, el día de mañana, futuro, desconocido, incierto, lo publican, yo tenga 30 días hábiles de acuerdo al 69B para acreditar la materialidad. Pero ahora me obligan a tratar de materializar, intentar materializar en el que expide el comprobante. O sea, en el que acumula el ingreso. O sea, tengo que demostrar la prueba para que el día de mañana, imagínate con qué cara yo le voy a hablar a mi cliente y decir, ¿qué crees? Todo lo que te facturé ya no tiene efectos de deducibilidad. ¿Qué crees? Consigue dinero porque tienes 30 días para pagar. O sea, es más, en nuestros despachos, que llegue la autoridad a ver cómo atendiste al señor Carlos Orozco, a ver, enséñame la bitácora, enséñame el reporte, enséñame todo. En servicios profesionales, es una locura. Es una locura, es una locura. Pero es esa la actitud de no obligarse ellos a cuidarnos, más bien se obligan a descuidarnos, porque ya no te hablamos del daño comercial que le produciría al cliente del empresario o al empresario, pues, cuyo cliente se entera, no, esto no puede facturar, ya me voy con la competencia. Pues aquí el tema es con qué cara les vas a decir, híjole, no acredité, no desvirtué, no documenté, no soporté, la autoridad me canceló, me enlistó, pero le quitaron el efecto a todo lo que facturaste. Dice el cliente, ok, pero sí fueron reales los actos, no fueron simulados, fueron verdaderos, fueron existentes. Ok, déjame presentar la prueba. ¿Qué dice la disposición? No hay materialidad, hay autocorrección directa. ¡Ay, caray! ¿Pero cómo autocorrección directa? Y ahí la pregunta es, ¿procede el amparo indirecto? Yo pienso que sí, sin duda alguna, porque, bueno, en mi materia ni se diga, pero en mi materia administrativa yo pienso que sí debería de proceder para efectos, al menos de que pues de que se suspende el acta reclamando en tanto y cuanto, lo que pasa es que no recuerdo la nueva regla de la suspensión de materia fiscal, en tanto y cuanto una u otra parte no tenga su derecho mínimo en tiempo y en forma de acreditar su dicho, ¿no? Yo te diría, a ver, los actos administrativos, entre ellos los fiscales, son amparables, la respuesta es sí. ¿Hay suspensión? La respuesta es no siempre.
¿no? Fíjate. Ahora resulta que para que lo obtengas tienes que garantizar mediante carta de crédito fiscal. Sí, ¿Cómo? sí, 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 sí. O sea, pague ahora y discuta después. Pero pues ahí está la corte. Sí, ese es el problema. ¿A qué árbol nos vamos a arrimar? Pues si la corte nos quería quitar la cosa juzgada, imagínate, el pobre empresario que ni eso va a tener. Oye, yo tengo una resolución de la corte anterior que no me puedes volver a revisar este ejercicio. No, no, pues, te lo vuelvo a revisar y te vuelvo a sancionar y te vuelvo a cobrar. Dios santo. Pues ese es el problema. Y se va a prestar a corrupción, se va a Oh, prestar a querer, a ver, ¿cómo que me vas a cancelar? Porque obviamente la visita es una visita domiciliaria, o sea, es una visita domiciliaria. Pues hay presencia por parte, hay visitadores, hay levantamiento de acta, hay resolución, o sea, hay acta circunstanciada, en fin todo eso. Y en esas estamos a partir del primero. No vaya a decir la corte o bueno, hay jurisprudencia del 69B en donde era una norma de procedimiento. Y a través de este tema sustantivo de procedimiento, no vaya a decir que el 49B bis se puede aplicar para atrás. No, pues ya nos cambiamos de país. nos Pues vamos a Venezuela. o sea, ahora para atrás. Pero es que eso pasa, o sea, eso puede llegar a pasar. Entonces, en esas estamos. Yo te agradezco profundamente que nos expongas esto, porque era algo que nosotros teníamos que decir, oye, ¿qué piensa? ¿Qué piensa un? Y yo dije, bueno, vamos a preguntarle a un penalista de este tamaño, porque el empresario dice, y además de que tengo todos esos problemas, además me pueden meter a la cárcel. O sea, oye, En lo que entonces investiga, en o prisión. sea, primero te meto y luego investigo, primero pago y luego me defiendo. ¡Ay, caray! Entonces primero te cobro y luego te vendo. A ver, esa sí me gusta, esa Y sí me gusta. Y eso todavía no vendes está cuentas, así. Sí, sí, ¿no? y eso sí. Y entonces aquí se va a manejar temas como, y está preocupado porque el acceso a la justicia hoy, por supuesto, merece garantía del interés fiscal, ya no puede, sobre todo en recurso de revocación. Entonces, y ahora si procede el juicio, entonces mejor primero pago el impuesto para luego gano el juicio para que me regresen del pago de lo indebido, actualizado y con recargos, porque si no me van a regresar el histórico de la garantía del interés fiscal nada más. Esas son las cosas que dices, ¿qué necesidad tenemos? Ahora, que vayan por los malos. El problema es que las factureras que actualmente existen en el país que desvían recursos públicos no van a tener estos problemas que tú y yo estamos discutiendo. Ya lo tienen resuelto. Claro, claro. ¿Tienen forma de vencer esa presunción? ¡Claro! Ni les van a llegar, son intocables. ¿Y qué crees? Sacan 10 en todo. Ellas tienen expedientes, notarios, de contratos, todo perfecto. Tienen de la A a la Z perfectamente bien elaborado y además pagan impuestos. O sea que ni siquiera va a llegar la autoridad a cuestionarles. ¿A dónde les va a pagar? A los contribuyentes legítimos, empresarios legítimos, que cometemos errores, omisiones, comportamientos distintos, ¿sí? Con rectitud de intención, todos los días. Fíjate. Y a estos nos va a tocar y le va a tocar al contribuyente de pie, porque a los otros, mal portados, esos no los va a tocar nadie. Pues si el gobierno está en el negocio, pues ¿cómo crees? Pues Por eso esas. me cambié en la palabra del tipo por interpuesta persona. O sea, es mi contador, no, no, tú, porque lo hiciste a través de tu contador. Qué bárbaro. Fíjate, entonces, pues ahí estamos medio parados, queríamos escucharte, queremos, primero, en este orden, primero, por supuesto, agradecerte, segundo, reconocerte, mi querido Pepe, y tercero, aprenderte.
En ese orden, nos dimos a la tarea con el pretexto de este reconocimiento jurídico a este gran jurista que eres tú, y además aprovechando tu gentileza de haber aceptado estar aquí en Conversando con Orfe, pues tomar la clase y de una vez de todas las horas que nos tardaríamos en entender conceptos, pues hoy lo hemos manejado en esta ahorita aquí en Conversando con Orfe. Tenemos un reconocimiento para ti, por ahí está, ¿verdad? Johnny, a ver si se lo ponemos. Ya este señor no necesita nada, ya tiene todo, pero pues es la única forma de agradecerle Muchísimas gracias. este reconocimiento que por supuesto, se lo haremos llegar aquí a mi querido maestro José Luis Nazar. Pero bueno, pues agradecido toda la comunidad Orfe por tu reconocimiento y por el tiempo y el espacio y el conocimiento que nos has dado el día de hoy, mi querido Pepe. Gracias, Carlos, querido. Lo mismo digo de ti, de todos los miembros de tu comunidad. Los sigo muy atento en el chat. Siempre les aprendo cosillas por ahí, muy interesante. Y los felicito por estar siempre a la vanguardia. De eso necesitan. Gracias, gracias. Entonces, don José Luis, Premio Nacional de Jurisprudencia otorgado, pues obviamente ya lo conocemos, no necesita, muy famoso, muy prestigiado y muy querido y admirado por parte de nosotros. Así que gracias y nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Muchas gracias, Pepe, gracias a todos, gracias. Gracias, gracias.